¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Jiménez y soy pastor de la Iglesia Metodista de México. Actualmente estoy sirviendo en el Colegio Sara Alarcón como capellán, además de servir en la Conferencia Anual de México como pastor juvenil. En esta ocasión me invitaron para hablar de Sansón, un héroe de la fe que aparece en Hebreos 11. ¿Quién fue Sansón, este polémico juez de Israel? Si leemos su historia, que está en el libro de los jueces de los capítulos 13 al 16, encontraremos una buena cantidad de historias, y no es que todas, que nos harán cuestionar su lugar dentro de los famosos héroes de la fe. Mencionemos algunas anécdotas, de las cuales hay muchas, pero vamos a mencionar las más polémicas. Se casó con una mujer filistea, sinónimo de traición para el nacionalista pueblo de Israel. Despedazó a un león, mató a 30 hombres, cazó y torturó a 300 zorras, mató con una quijada de asno a 1000 hombres, utilizaba a las mujeres y era manipulable. Si bien era más fuerte que cualquiera de las personas que habitaban en su tiempo, y cualquiera de nosotros seguramente, su carácter era tan frágil que no podía resistirse a sus impulsos. Al final, murió siendo prisionero, luego de ser torturado por sus enemigos. Incluso la venganza fue su motor cuando murió. Sabía que sería ejecutado, pero antes mataría a los filisteos que se encontraban presenciando su tortura. Si una historia como la de Sansón ocurriera hoy en día, cualquiera lo condenaría, y con justa razón. Es cierto que ningún personaje de la Biblia es intachable y que aún los más renombrados tienen historias que perturban el corazón de cualquiera, pero Sansón va más allá de lo sospechado. Nació como fruto de un milagro, pero su vida se desarrolló en las tinieblas. ¿Cómo es entonces que aparece en la lista de los grandes personajes de la fe junto a otros hombres y mujeres que se acercaron al corazón de Dios? ¿Por qué un asesino de hombres y de criaturas aparece ahí como parte de la nube de testigos que dan fe de la participación de Dios en la historia? Algo que me sorprende es que, si bien Israel era un pueblo naciente, amenazado por diferentes enemigos religiosos y militares, en ningún momento de la historia de Sansón Dios se aparece para pedirle que ataque a los filisteos, mucho menos que queme la cola de 300 zorras. Como juez de Israel, su tarea era buscar la justicia en medio del pueblo y salvar a Israel de mano de los filisteos, tal como le fue anunciado por el ángel de Jehová a su madre. Pero Sansón no habitaba en medio del pueblo, al menos no en las historias que se narran, sino que él iba a buscar a los filisteos y se dejaba seducir por sus banquetes, usaba a sus mujeres y se dejaba arrastrar por la ira. En medio de tanta oscuridad y a lo largo del texto, aparece de vez en cuando que el Espíritu de Dios llenaba a Sansón. Cada vez que aparece esa mención es cuando Sansón mostraba su fuerza, la cual le permitía salir bien librado de los problemas en que se había metido. Al final de su vida, ya ciego por la tortura, pide ser colocado entre las columnas que sostenían la casa donde estaban reunidos los filisteos. Con las manos en las columnas lanzó un grito: «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí». Cuando leo la historia de Sansón y me doy cuenta de que no hay motivo para considerarlo un héroe de la fe, también me acuerdo de que la fe no es solamente la vida perfecta y santa, sino el atreverse a hablar a Dios, aun cuando sentimos que está lejos o que no merecemos su presencia. La fe no solo es dejarlo todo para seguir la voz de Dios como lo hizo Abraham, ni tampoco es la sensibilidad de corazón que desarrolló Moisés. En ocasiones la fe es simplemente decir: Dios, acuérdate ahora de mí. Con toda seguridad podemos afirmar que la historia de Sansón y su ministerio como juez de Israel hubiera sido muy diferente de haber seguido la voluntad de Dios. Sin embargo, lo poco que sabemos de su vida no puede ser ejemplo para nosotros. No hay manera de que sea ejemplo para nosotros, al menos no en sentido positivo. En Sansón encontramos todo lo que no debemos permitir que nos pase. Su vida es la suma de actitudes y acciones que deben permanecer lejos de nuestra vida. Manipulación, soberbia, violencia, orgullo, desprecio por la vida, venganza. Y aún así, la vida de Sansón es muestra del inmenso amor de Dios por su pueblo, pues nunca lo dejó solo, aunque Sansón no se acordó de Dios cuando estaba violentando a las mujeres, ni cuando quemaba las zorras, ni cuando mataba a cientos. El amor de Dios es así. No justifica lo que hacemos, al contrario, lo denuncia, pero no por eso nos abandona.
La presencia amorosa de Dios nos acompaña aun cuando el proyecto de nuestra vida ha fracasado por andar en caminos que no convienen. Su amor nos sustenta y nos redime aun cuando tomamos las decisiones más equivocadas y caemos en errores abismales. Sansón es un héroe de la fe no por lo que hizo, sino por lo que enseña de Dios. Su vida no es ejemplo que seguir, sino una luz de esperanza para quienes han decidido mal y se han desviado de todo camino de justicia. No hay justicia en Sansón, pero hay una silenciosa y constante compañía de Dios, quien no aprueba lo que hace, sino que le otorga oportunidades para desistir de su camino y volverse a la justicia y misericordia que pidió a su pueblo. Como en otras historias de la Biblia, Dios no abandonó a Sansón, aunque Sansón había abandonado su vocación de justicia. En realidad, Dios no sabe abandonar a quien se ha desviado y perdido. Dios nunca abandona. ¿Qué podemos aprender de Sansón? Me parece que podemos encontrar la fe que hay en su último grito. Es cierto que ni siquiera al final su corazón se pudo compadecer, pues clamó por venganza, tan lejos del perdón que pidió Jesús allá en la cruz. Pero Sansón pidió a Dios que se acordase de él. No hay necesidad de desviar nuestro camino de tal manera que podamos encontrar la fe de Sansón. Pero si acaso existen áreas de nuestra vida que se han perdido y que han sido distorsionadas por la falta de justicia o las malas decisiones, basta un acuérdate de mí para descubrir que Dios nunca ha estado lejos. Hombres y mujeres dejaron todo por seguir al Dios que les llamó, pero Sansón, en su ceguera, supo buscar al Dios siempre presente. Se sabía lejos, se sabía olvidado, pero aún así decidió llamar a Dios. Dios siempre responde, porque en realidad nunca está ausente. Tal vez nuestras decisiones nos hayan cegado, o nos sintamos encadenados a cargas acumuladas, o pensemos que hemos sido derrotados, pero Dios no nos olvida. Que Dios limpie nuestro camino para no ser como Sansón. Pero si acaso nos sentimos esclavos de lo que hemos creado, que Dios nos recuerde que está ahí para liberarnos. Amén.